Somos redes. Somos radio. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. www.elcactus.com.ar. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar. Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ama. 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 Y ensancha el alma. 22:04 de la noche de este miércoles. Estamos en la radio de las madres. ¡Qué orgullo, vieja! Haciendo este programa que se llama Y si sale bien, por ahora no nos han dicho que sale mal. Las palabras de amor de mi garganta. Hoy día muy especial, la calle repleta de gente, el movimiento feminista de Garraham, los discas, todo el mundo contra el gobierno de la crueldad. Abrir los brazos, la mente y repartiros. Lo vamos a estar acompañando hasta las 24 horas. Hoy tenemos dos invitadas de lujo para hablar de lo que pasó en la calle. Quédate porque vos sabés que este programa es bueno, que armamos buenas mesas, te hablamos de Malvinas, de la Antártida, de Palestina, del feminismo, de soberanía alimentaria. Hoy, ¿dónde están las feministas? Me educaron para hombre adinerado, pero ahora... La feminista Vicky Nardone a cargo de la puesta en el aire, el querido Carlos Di Mare en la operación técnica. Pablito Casasora nos pone cada día más bellos en el YouTube. Buenos días, buenas noches. Belén de Huerto. Hola, ¿cómo estás? Señor Gabriel Reche, buenas noches. Muy buenas noches, señor Jair y toda la audiencia. 11 3200 0530. Ese es el WhatsApp de la radio. Mándanos un mensaje, un audio, un comentario. Podés hasta mandarnos un mensaje de texto, porque acá somos de la vieja guardia. Juan, ¿lo viejo funciona? AM 530 Somos Radio, así nos buscás en el YouTube. Nosotros nos quedamos acá en la radio de las madres. Y
si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches para todos ustedes, el orgullo es nuestro de estarlos acompañando una vez más en la Radio de las Madres, hoy con un programa muy especial que le pusimos ni una menos 10 años de salidas colectivas, gran movilización en la calle. Abrime diciendo cómo lo viste, Belu, 2-3 conceptos. Luchas aunadas, mucha solidaridad y compañerismo en este momento donde unos apuestan a la crueldad y otros al humanismo. Reches, ¿qué opinión le mereció la plaza de los 2 congresos de la noche de hoy? Y algo se está agitando ahí abajo, ¿no? Algo se está agitando ahí abajo, a ver si dejamos de mirar por el balcón a ver qué pasa, y si estamos en situación de poder, bajamos también. Totalmente. ¿Saben qué se está discutiendo todavía en la Cámara de Diputados? Se aprobó el aumento para los jubilados que el gobierno ya anunció que vetará en caso de que sea aprobado en la Cámara Alta. En la Cámara de Senadores continúa la sesión que tiene varios ejes importantes en agenda. Nosotros vamos a estar hablando mucho de lo que pasa con el feminismo. Hay algo, viste que después de Milei muchos se bajaron del feminismo, ¿no? Muchos que estaban de este lado. Culparon ahí a las compañeras que estuvimos poniendo el cuerpo por las políticas públicas, por la situación de los merenderos, por la situación del hambre que estaban pasando en los barrios populares, y decidieron culpar no al problema del ajuste salarial, sino a las compañeras que poníamos el cuerpo y que lo veníamos poniendo antes de Alberto, que lo veníamos poniendo de los 80, a quienes fuimos más progresivas en los derechos y convertimos a Argentina en un faro de los derechos humanos. Bueno, ellos decidieron ponernos al frente de la derrota electoral. Bueno, me gusta la lectura de Belu, de la gente que decía, el problema no fue que Alberto no se animó a tocar Vicentín, que no se animó a distribuir el ingreso, que puso al CEO de Sigenta como jefe de asesores, sino que el problema eran las feministas. Bueno, vamos a tratar de darle una vuelta a eso en el día de hoy, pero antes de meternos con el tema de la mesa que nos convoca en esta noche, Gaby Reches, vos venís muy bien siguiendo las temáticas, la verdad, me saco el sombrero a vivo. En el eje temático de El Ni Una Menos, ¿qué vamos a leer hoy? Primero te adelanto, algún día los voy a correr de las temáticas. Upa. Algún día yo te levanto y vos te pones el rebelde, es tremendo. Algún día los voy a desilusionar. No se puede halagar a nadie acá. Porque el problema de la poesía es que no sigue el carro triunfal de ningún vencedor de la radio. Mirá, y hay veces que si solo ceñimos como la idea de inclusive revolución estética a un planteo temático, nos estamos perdiendo de muchas cosas que están pasando. Pero hoy vamos a, en el marco del tema que nos ocupa en Y Si Sale Bien, vamos a compartir 3 poemas muy poderosos de 3 mujeres poetas muy poderosas, 2 argentinas y una polaca premio Nobel, que la verdad es que vale la pena. Es como una especie de composición cubista entre los 3 poemas que podemos generar respecto de qué es lo que hace la poesía con las temáticas de género, una mirada nueva respecto de lo que es una mujer y de lo que tiene en la cabeza. Muy bien, les recomiendo el segmento de poesía de Gaby Reches. Yo era un escéptico de la poesía de la poesía en la radio hasta que lo escuché a Reches. Ahora tengo la remera puesta, no exactamente esta, pero la remera del segmento poético de Y Si Sale Bien. Y en nuestro segmento Falopita de Redes, ¿qué tendremos esta noche, Belén del Huerto? Les traigo una falopita de la mejor, que es el nuevo tema de Marina Bertoldi, El Gordo, y todas las polémicas que se generó. Y vamos a hablar un poco de Emilia Mernes, que es un tema un poco tabú sobre todo en los espacios más con nuestros más feministas, también a hablar sobre esa música, si nos representa, si no, si es un logro, si no. Bueno, vamos a charlar un poco de eso con 2 ejemplares de la música actual argentina. Excelente, son las 22:11. Nosotros empezamos a apoltronarnos en nuestros sillones porque se viene una clásica mesaza de Y Si Sale Bien. 11 3200 0530, ahí nos mandan mensajes, también ya los leo en el YouTube. Muchas gracias por estar ahí, le mando un beso grande a todos, los vamos a estar leyendo. Y vos quedate pegado a la radio que le damos derechito hasta las 24 en esto que se llama Y Si Sale Bien.
22:13 minutos, escuchamos Autoestima de Marilina Bertoldi y es esto, hoy todas cantantes, autoras, compositoras, mujeres y argentinas, la musicalización a cargo de Belén del Huerto. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, estamos esperando a la segunda, que es Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Bienvenida, Dina, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, gracias por el espacio, gracias por la invitación y nada, que mejor que un día, ¿no? Un miércoles de mucha lucha podamos seguir acá todavía a la expectativa de lo que se sigue discutiendo en diputados, pero también para hacer una reflexión de lo que significó hoy esa unidad, de la unificación de todas las luchas, de los distintos ejes que se vienen, ¿no? que se vienen discutiendo, a quien el gobierno nacional está atacando fuertemente, y que hoy fue una plaza llena, multitudinaria, con muchas expresiones, y la expresión más fuerte fue la de seguir consolidando la unidad. Totalmente. Bueno, quiero arrancar por un tema que veníamos peloteando, que es esta idea de llegamos a Milei por culpa del feminismo. Las feministas nos trajeron a Milei. Digo, no fue la falta de políticas públicas, no fue la ruptura del compromiso electoral de Alberto Fernández, no fue el miedo de Alberto Fernández a tocar una medida de fondo, fueron las feministas. ¿Qué les responde, Dina, desde tu recorrido? Y yo creo que es fácil culpar cuando no te querés hacer cargo de las distintas situaciones que estamos atravesando. Yo creo que el día de ayer se cumplieron 10 años del Ni Una Menos, sí. Y el Ni Una Menos ha significado muchísimo para nosotras, muchísimo. Te estoy hablando de las mujeres en general, pero te hablo particularmente para nosotras como trabajadoras de la economía popular, como esas mujeres que no solamente somos parte del sector, sino quienes nos enfrentamos a diario con distintas situaciones, y que el Ni Una Menos nos permitió incluso poder identificarnos como feministas, porque muchas de nosotras nos pasaba que no nos identificábamos, pero sin embargo teníamos acciones feministas, y a raíz de toda esa deconstrucción y construcción nuevamente colectiva, nos ha permitido llevar discusiones, llevar nuestra agenda a distintos espacios, y creo hoy que ese feminismo viene hoy a marcar, no solo a marcar la cancha, a marcar agenda, sino que ese feminismo, ese Ni Una Menos, no fue solo un hecho político en la Argentina, sino al contrario, que trascendió desde otros países, sobre todo en América Latina. Todos los ojos siempre estuvieron puestos en la Argentina, ¿no? No nos olvidemos que incluso fuimos nosotras las que le hicimos el primer paro general al gobierno de Macri. Claro. Entonces, este discurso de que el problema son los feminismos, al contrario, que deberíamos de la sociedad entera, pero bueno, que no vamos a esperar que este gobierno, el que viene demostrando un montón de situaciones complejas, el ataque directo no solamente a los feminismos, sino a los sectores más organizados, y no es casualidad que hayan elegido a los feminismos como enemigos, porque es justamente un sector que se viene organizando y que tiene mucha fuerza, y lo demostró nuevamente hoy. ¿Y cómo me contás este transcurso de que se llegó a pasar del 3 al 4 de junio? ¿Y cómo se dio esa discusión en asambleas, por ahí que puedas comentarnos? Y yo creo que, creo que desde el 10 de diciembre del 2023 que asume este gobierno cruel, porque es un gobierno cruel, insensible, empezábamos, ¿no? Como esta idea de, nosotros creo que el campo nacional y popular empieza a construir una unidad muy sólida por allá por el 2016, cuando gobernaba el gobierno de Macri, y eso se fue consolidando, ¿no? Y creo que en este contexto, unificar las luchas, yo por lo menos personalmente siempre digo, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a unificar la lucha en la calle, también en el territorio claramente, porque creo que en los momentos más difíciles es donde uno más, la militancia, necesita estar cerca de las compañeras, de los compañeros en los territorios que hoy estamos atravesando una situación bastante compleja. Entonces, que hoy, el día de ayer se hayan cumplido 10 años de Ni Una Menos, y que se haya
discutido en 2 asambleas que se hicieron previas, unificar y acompañar, porque hoy no solo fue los y las jubiladas, hoy también a la mañana estuvieron con el eje de discapacidad, o sea, estuvo también ahí. Entonces, a mí me parece que unificar las luchas de discapacidad, de los jubilados, de los feminismos, de los transfeminismos, de toda la agenda a la que viene siendo atacada este gobierno, ha sido muy bueno. Te vuelvo a repetir, creo que tenemos que tomar mucho ejemplo de los feminismos. Tenemos que tomar un ejemplo, porque el feminismo, cuando ha salido a la calle en unidad, con una sola voz y con un solo puño, se han logrado muchas conquistas, muchas políticas públicas que pudimos avanzar, incluso, ¿no? El matrimonio igualitario, bueno, un ministerio que también lo propusimos y lo construimos, con las debilidades que puede haber tenido, pero no con este discurso de que saquemos todo. Al contrario, creo que el Estado tiene que estar más presente que nunca, un Estado eficiente, un Estado que esté presente, pero fundamentalmente que acompañe todos los procesos que se han venido dando. Entonces, hoy ha sido una demostración de esa unidad de lucha, y creo que eso es lo que tenemos que seguir para adelante. Lo escuchaba al compañero que decía, se está gestando algo, y para mí, a ver, se acaba de aprobar la ley previsional, sabemos que este desquiciado la va a vetar, y me parece que no puede pasar así nada más por arriba, ¿no? Que el pueblo, que la clase trabajadora, que el pueblo en su conjunto tiene que salir a la calle, porque hoy creo que el pueblo realmente la está pasando mal, más allá de que algunos por ahí digan, bueno, hay que tener paciencia. ¿Qué más paciencia podés tener cuando tenemos un gobierno que decide atacar a los abuelos y que la única respuesta son los gases, son los palos? Bueno, hace poquito con el decreto en contra de los y de las migrantes. Tremendo. ¿No? Ahora nos vamos a meter con eso, porque me interesa, Dina, en tu condición no solo de trabajadora de la economía popular, de referente feminista, sino también de migrante. Quiero darle la bienvenida a nuestra otra invitada, es Georgina Orellano, trabajadora sexual, secretaria general de Amaro. Bienvenida, Georgina. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, quiero meterme con un tema importante que es, a diferencia de lo que puede pasar en otros lugares de Latinoamérica, vos hablabas del feminismo como referencia, en Argentina se ha construido un feminismo popular, ¿no? Hoy tenemos 2 invitadas acá que distan de la idea de la doctora en ciencias sociales, de clase media, hija de una familia que le permitía sentarse a leer en sus ratos libres, sin tener que salir a laburar. Y me parece interesante traer esta discusión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo popular? ¿Por qué ese apellido y por qué prendió tanto en nuestro país este tipo de propuesta política? Bueno, nosotras creemos que cuando hablamos de feminismo popular hablamos también tener otra práctica dentro del feminismo, que es importante, por supuesto, los aportes teóricos, pero si eso no son acompañados con aportes que se construyen en la calle, no se logran las verdaderas transformaciones. Y nosotros le llamamos feminismo popular un poco también para disputar el sentido de qué feminismo queremos poder construir. En el caso de las trabajadoras sexuales, nuestro recorrido fue muy difícil, transitar dentro de los espacios feministas. No somos las únicas, ni tampoco tenemos una postura de victimizarnos, sabíamos a dónde íbamos y sabíamos con qué discusiones nos íbamos a encontrar, pero también era necesario ir a discutir, ir a incomodar esos espacios y sobre todo a recuperar la palabra, porque siempre han hablado sobre nuestras vidas, siempre han tenido una mirada inclusive de construcción con estereotipos y con imaginarios que dista mucho de la realidad que nosotras atravesamos, y sobre todo que tiene una distancia en cómo nosotras nos percibimos dentro del trabajo sexual, dentro de la informalidad, perteneciente a los sectores populares. Y por eso cuando hablamos de transfeminismo popular, de feminismo popular, estamos hablando de darle lugar a aquellas compañeras, a aquellos sujetos, a aquellos cuerpos, a aquellos colores de pieles que durante mucho tiempo veíamos el feminismo, ¿no?, como nuestro enemigo, veíamos el feminismo
esto, como las que construyen doctorados y las que vienen a iluminarnos a nosotras y bajan al barrio cada tanto con una encuesta a sacarnos la información y después nos vuelven más, o que solamente les interesan nuestras vidas para sus tesis doctorales y después no hay un acompañamiento, ¿no? Sobre nuestras realidades, no hay una devolución siquiera de qué es lo que te lleva, qué hiciste con lo que te llevaste, ¿no? Claro. Así que nosotras decimos eso, el feminismo popular es de las de abajo. Es con perspectiva de clase, llevamos justamente la clase, aparte del género, llevamos con nuestras realidades, sobre todo la importancia de que los feminismos tengan una perspectiva de clase y que se tengan en cuenta las agendas de las realidades y las precariedades que atravesamos las mujeres lesbianas, travestis y trans que venimos de los sectores populares. ¿Belú? Sí, pensando un poco en esta construcción del feminismo popular, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras de la economía popular también tomaron otra centralidad dentro de las asambleas, ¿no? Antes del Ni Una Menos, eso, desde los 80 hasta esta parte, estaban las blancas liderando esos procesos, y me parece que la incomodidad es parte de la política, ¿no? Lo que mencionabas recién. ¿Cómo vivieron el proceso, los primeros procesos asamblearios desde la irrupción del 2015 hasta ahora? Porque, digo, no sé, pienso en el 1F de la Asamblea Antifascista. También muchas mostris, diversidades, juntándose en un espacio como el Parque de Sama, que hizo tremenda marcha por los dichos de Milei en Davos. Y pienso en esta construcción mucho más transversal de eso, de la clase trabajadora hoy marchando en contra de las políticas de crueldad. ¿Cómo lo fueron construyendo? Que me respondan cada una desde sus agrupaciones, grupalidades. A ver, para nosotras como trabajadoras de la economía popular, creo coincido con Georgina, construir desde la incomodidad nos sirvió porque es tal cual, o sea, a ver, nosotras desde la incomodidad, pero también con mucho respeto, empezamos a irrumpir en estos espacios, porque claramente no es lo mismo una mujer asalariada viviendo en Palermo que una compañera que se inventa su propio trabajo, que subsiste y que vive en un barrio popular o en una villa donde aún en un 2025 ni siquiera hay cloacas, ¿no? Y que ya ser de un barrio popular, ser de una villa, estar en una esquina, ya tenés una etiqueta, ¿no? Entonces, desde esa incomodidad y con mucho respeto irrumpimos en esas asambleas. No vamos a agradecer ningún espacio que se haya abierto, porque esos espacios se conquistaron, pero se conquistaron con discusiones que tienen que ver con las realidades. Entonces, desde esa irrupción, desde esa incomodidad, desde ese irrumpir en las asambleas, empezaron a levantar consignas que tienen que ver con esas realidades, ¿no? No sé, te hablo como trabajadora de la economía popular. La consigna de trabajadoras somos todes significó mucho para nosotras. Significa incluso que levanten una agenda. ¿Por qué? Porque a veces, incluso, no, Georgina lo mencionaba, no solamente hemos servido muchas veces como conejillo de India, sino que incluso las políticas públicas a veces que se redactan, que son muy buenas porque lo teórico sirve, porque seguramente las personas que se han quemado el coco estudiando años sobre años pueden escribir muchas políticas, pero a veces son muy alejadas de las realidades, que tiene que ver, un ejemplo claro es las promotoras de género. Vos podés sacar un montón, líneas, todo lo que quieras, incluso las políticas que nosotras, yo te lo digo, yo como secretaria junta de la UTEP, fui muy crítica a muchas políticas, que no dije hay que desaparecer, lo que dije hay que mejorarlas, porque muchas políticas son parches, pero no solucionan lo que pasa realmente. Profundízame un poco, Dina, ¿cuál es la mirada sobre la política de promotoras de género? Por ejemplo, una compañera, una vecina en un barrio, no va a llamar a una línea a pedir ayuda. Claro. Lo primero que hacen es hablar con las compañeras, hablar con las promotoras de género, primero porque vos, al ser víctima, no es fácil ir y contarle a alguien que está siendo víctima de una violencia. Se habla como, bueno, llama
hay muchas mujeres que ni siquiera tienen un celular. Teléfono. No hay celular, no hay internet. No hay las condiciones muchas veces para que esa política pública caiga abajo, para que llegue abajo. No llega. Un ejemplo que a mí me pasó fue con el programa Acompañar. Yo lo aplaudí, claro, pero por otro lado también fue crítica, porque era un programa que duraba 6 meses. Ninguna situación de violencia dura 6 meses. En 6 meses hay todo un proceso de acompañamiento, incluso estas promotoras de las que te hablo, que también terminan siendo víctimas de esa violencia, porque las promotoras no solo se llevan ese problema también a sus casas, sino que muchas veces poniendo de su propio dinero para acompañar a la víctima, porque te revictimizan a la persona, pero también son horas, días que tenés que ir y volver, y eso significa gasto. O sea, en lo concreto es eso. Entonces, creo yo que para que puedan redactarse políticas públicas que realmente caigan a estos sectores o realmente acompañen estos procesos, tienen que haber compañeras que saben de qué se trata. Claro. Entonces creo que desde esa irrupción y desde esa incomodidad empezamos a construir una agenda con mucho respeto, no para pelearnos con las compañeras o pelearnos con el feminismo blanco, sino con realidades concretas y para que seamos sororas de verdad, solidarias de verdad y abramos esas agendas y empecemos a construir una agenda que realmente nos abrace a todos. Uh-huh. Sí, en el caso de las trabajadoras sexuales, a ver, nosotras sí ahí decimos de que con la irrupción del Ni Una Menos posibilitó que, bueno, que muchas de nosotras nos sintiéramos parte y sintiéramos que un sector del feminismo por lo menos estaba poniendo en agenda situaciones de violencia, como la violencia de género, como la violencia económica o la violencia institucional, que por primera vez nos sentimos como que nos estaban hablando. Uh-huh. No había algo de nuestra realidad que las había llegado, y después cuando empezamos a habitar los espacios, bueno, fue una disputa, sigue siendo en nuestro caso hasta el día de hoy una disputa constante, no la hemos pasado bien, hemos recibido incluso algunas situaciones de violencia, recuerdo en las primeras asambleas, después de lo que fue el 3 de junio del 2015, cuando nos encontramos para organizar el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans a Mauricio Macri. Había un sector que hasta el último día, cuando se estaba terminando de redactar y cerrar el documento, no había consenso en que aparezca la palabra trabajadoras sexuales. O sea, ni siquiera se pedía ahí que se reconozca el trabajo sexual como trabajo. O sea, el único párrafo que habíamos logrado poder introducir en ese pliegue de demandas era basta de violencia institucional hacia las personas que ejercen trabajo sexual. Y no querían la palabra trabajo sexual. Entonces querían otra categoría con la que nosotras, digamos, no nos sentimos contenidas, que son personas en situación de prostitución, una categoría incluso que no pertenece a nuestro diálogo, a nuestra realidad. No es que cuando entre compañeras decimos, ¿hace cuánto estás en situación de prostitución vos? No nos hablamos de ese modo, o sea, siempre estuvo la palabra trabajo. Siempre, yo trabajo de tal a tal hora, mañana vengo a trabajar, che, hoy el trabajo estuvo jodido, che, hoy el trabajo no me fue bien, hoy la policía nos molestó en el trabajo. O sea, siempre la palabra trabajo estuvo presente, está presente en el territorio. Entonces a nosotras nos molestaba un montón de que nos impongan una categoría con la que nosotras no hablamos, con la que no nos sentimos representadas y sobre todo con la que no está presente en el territorio. No es una categoría súper técnica que nos quita a nosotras nuestra identidad como parte de la clase trabajadora, pero bueno, también es decir que ahí hay muchísimo, dentro de los espacios feministas hay muchos otros debates que no están saldados, que no solo tienen que ver con la cuestión del trabajo sexual o el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, sino que hay otros debates que tienen que ver cómo se construyen las políticas públicas, ¿no? Esto que hablaba Dina y hacía mención, esto de que la realidad de los barrios no es lo mismo que la realidad que se transita en las grandes ciudades. A nosotras nos pasó que hay compañeras que nos contaron de que había bajado, no sé, un ministerio, siempre le dicen así, es como que baja,
¿no? Nunca está, como que es un avión que baja, ¿no? El Estado bajando, y le habían llevado copitas menstruales. Y le habían dado toda una clase, ¿no? De por qué había que dejar de utilizar las toallitas higiénicas, que era una cuestión, ¿no? De ayudar al medio ambiente. Bueno, pero las compañeras le decían, todo bien con el medio ambiente, pero acá no tenemos gas. O sea, ¿cómo vamos a esterilizar la copita menstrual si cocinamos a leña? Y por ahí baja la copita menstrual, pero también baja, ¿no? El gas natural ahí a ese barrio y sobre todo a esas compañeras. Lo mismo, bueno, con el programa Acompañar, con otras políticas que pensó el Estado. En la pandemia, recordamos mucho en la pandemia que para poder acceder a cualquier política social era todo a través de las aplicaciones en los teléfonos celulares, y para nosotras eso era un problema, claro, porque no había teléfono, las compañeras no tenían teléfonos celulares, en los lugares donde viven no hay conexión a internet. Después nos pedían, no sé, abrir un correo de mail, y nosotras no sabíamos, porque no usamos mail, no es que yo te voy a mandar un mail, yo te mando un WhatsApp, un audio. Claro. Hay muchas compañeras que incluso mandan audio porque no saben leer ni escribir. Entonces el propio Estado te está pidiendo que para que vos te inscribas al programa Potenciar Trabajo, que te inscribas al IFE, te tengas que bajar la aplicación en un teléfono que no tenés, con un acceso a internet que no tenés, y encima abrirte un mail con una contraseña que es algo que no es parte de tu vida cotidiana. Entonces nosotras decimos eso, siempre el Estado le está hablando a un sujeto que es la clase media, y no va un poco más para abajo y no profundiza en un montón de otra desigualdad e injusticia. Esas discusiones nosotras las damos en los espacios feministas. Siempre intentamos darla, no para también para pelear, digo, porque hay que evitar el conflicto. Basta de diálogo y consenso. Hasta acá no trajo el diálogo y el consenso. No, digo, hay que evitar el conflicto, porque evitar el conflicto se llega al consenso, porque si vos no evitás el conflicto y lo esquivás todo el tiempo, y bueno, vas a terminar siendo una agenda cumpliendo efemérides. Eso ayer lo decíamos un poco con las compañeras de la CTA. Bueno, pasó el 3J, pasó el 4J. ¿Ahora cuándo nos volvemos a encontrar? ¿El 25 de noviembre? Claro. ¿Nos vamos a acompañar a los jubilados el miércoles que viene? ¿Lo vamos a mirar por la tele si los vuelven a cagar a palo? No, y me quedo con la reflexión tuya de cómo el Estado piensa desde las clases medias, políticas para la clase media, ¿no? Parafraseando la lectura marxista de la realidad, uno piensa donde sus pies pisan, ¿no es cierto? Quizá el día que las laburantes y los laburantes tengamos espacio de decisión en el Estado, o más espacio de decisión, porque en algún momento los hubo, bueno, hayan políticas pensadas para trabajadores y trabajadoras. Te debo una pregunta, Gaby Reche, pero estoy atrasadísimo con la tanda. Programón el de hoy, 11-3200-0530. Cuando volvemos de la tanda, seguimos hablando con dos invitadas de lujo. Tenemos a Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, y a Georgina Orellano, secretaria general de AMAR. Y nos quedamos un rato más en esto que se llama ¿Y si sale bien? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...20 para las 23 horas. Seguimos en este especial que hemos dado en llamar Ni una menos, 10 años de salidas colectivas, con dos invitadas de lujo, Georgina Orellano y Dina Sánchez. Gabriel Reches, te quedaste como con ganas de meter bocado. Contame qué estabas pensando. Hace un rato, Dina, vos decías, bueno, le echaron la culpa a los feminismos de perder las elecciones y Jair acotaba, no fue por tal cosa. La verdad, yo no tengo idea por qué ganó Milei las elecciones. Todavía me estoy preguntando qué cosa extravagante tuvo que suceder o qué cadena de cosas sucedieron. Pero hay una pregunta que tampoco tiene respuesta para mí todavía, que es ¿con qué proyecto político se le gana a Milei y se recupera buena parte de estas políticas y de estas discusiones necesarias ya desde el poder y no desde una situación de persecución, de casi como clandestinidad? Hay algunas cosas que sí se saben. Por ejemplo, inclusive en los sectores populares, en la franja de pibes, varones de entre 15 y 25 años, Milei ganó por afano, 60 y pico %, inclusive pibes que vienen de familias que no votaron a Milei. Y parte de los motivos fue un discurso encendidamente antifeminista, no solo de parte de Milei, sino de parte de los pibes que votaron a Milei. Pibes que en otra situación, en otra década, hubieran posiblemente votado por otro proyecto político. ¿Qué se hace con ese grupo social? ¿Se lo ignora? ¿Se lo combate? ¿Se le va a hablar? ¿Con qué herramientas? ¿Qué opinan ustedes? Silencio de radio. No, vale todo, Yo pregunto para saber. Yo creo que, bueno, al principio, creo que cuando aparece este desquiciado, muchos subestimamos al loquito. Decíamos, no, diciendo esas cosas, o todo lo que dice, no va a llegar, no va a ganar. Pero creo que nos hablábamos entre mucha militancia, no teniendo en cuenta que hoy las juventudes también atraviesan otras situaciones, incluso, siempre uno dice, bueno, las juventudes de antes no son las mismas de ahora, pero porque tampoco no es, o sea, hay todo el sistema, todos vamos como mutando, ¿no? Y cuando gana Milei, creo que la primera reacción fue el enojo con los pibes, el enojo con la juventud. Yo personalmente digo que
Por supuesto, yo no me voy a enojar con los pibes, no me voy a pelear con los pibes, al contrario, creo que es momento de abrazar a los pibes, más en este contexto, y te hablo incluso porque siempre escucho como, bueno, el futuro está en la juventud, pero en los barrios esa juventud no tiene ni siquiera cómo proyectar un futuro, porque cuando justamente el Estado está ausente, avanza el narcotráfico, por ejemplo, y los pibes o los mata la policía, están quemados con la droga o terminan siendo soldaditos del narcotráfico. Entonces es muy difícil. Y también para muchos de nosotros, y sobre todo para la militancia, fue un balde de agua fría, porque en nuestros barrios, en estos barrios donde los pibes no pueden construir un futuro, votaron a Milei. Más los pibes que las pibas. Exacto, entonces creo que ahí no hay que enojarse, pero con todas las cosas que se han hecho mal. Y porque también se instaló un discurso fuerte. Ayer mismo cumplíamos 10 años de Ni Una Menos y mataron a una mujer en Moreno. ¿Entendés? Porque antes del Ni Una Menos no es que nunca existió la violencia o nunca existieron los femicidios. Por supuesto que siempre existieron. Pero no salían a relucir, como muchos que no salen a relucir, ¿no? Porque también veníamos como estructuralmente pensando que solo la violencia es el vengo y te pego. Y es lo que dijo Georgina, hay violencia de todo tipo. Y hoy más que nunca hay una violencia institucional. Por eso los pibes se agarran mucho de ese discurso de odio también. Entonces, podríamos decir que quizás, mientras que los feminismos, y en particular el feminismo popular, abrazó, contuvo y condujo a las pibas en los barrios populares, los pibes se quedaron como de alguna manera huérfanos de política. Yo creo que se quedaron no solo huérfanos de política, sino que así como el Ni Una Menos nos permitió expresarnos, nos permitió construir, creo yo que hay un ensañamiento cada vez y una crueldad cada vez más fuerte hacia los feminismos. Porque hoy a las mujeres no solamente se les violenta de todas las formas, sino que incluso esto, ¿no? De matarlas, de descuartizarlas, de ponerlas en una bolsa de basura. O sea, hay ahí un mensaje. De perseguirlas desde el Ministerio de Justicia. Entonces, creo yo que estamos dando como una pelea fuerte con muchas cosas para mejorar, como lo dijo Georgina, porque no vamos a decir ahora, mira, el feminismo es todo bien. No, hay muchas discusiones, incluso hasta el tema político no es transversal también al feminismo muchas veces. A veces no nos hemos podido poner de acuerdo en un documento, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas para saldar, pero sí, no creo que sea el enojarse, sino el construir. Creo que, y en primer lugar, el de construirse. Incluso, te lo digo personalmente, yo como mujer migrante peruana, yo vengo de una cultura muy machista. O sea, el feminismo que avanzó acá en la Argentina no es ni siquiera, o sea, en mi país se sigue viendo mucho, o sea, se ven cosas que yo cada vez que cuando puedo viajar, obviamente, o ahora menos que antes, pero me quedo como reasombrada de que todavía esté muy instalado el tema del machismo, del patriarcado, porque culturalmente, estructuralmente estamos así, o sea, por ejemplo, yo soy de una provincia y soy de un pueblo, ¿no? Pero mis primas de mi edad normalizan las cosas que viven cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, la Argentina tiene mucho para dar, y dio mucho, y tiene todavía mucho para dar, pero tenemos que ver en algún momento también de hacernos cargo de un montón de errores, que muchas veces todo el mundo habla, ¿no? Que el 2016 pudimos consolidar una unidad y pudimos sacar al macrismo, sí. ¿Y qué más? Sacamos al macrismo y ¿qué pasó con eso? ¿Dónde hubo un proyecto común? ¿Dónde hubo está la palabra programa que está de moda? No hubo un proyecto común. El único objetivo fue sacar al macrismo.
¿Y después qué hacemos? Es lo que dice Georgina. Bueno, hoy fue una marcha multitudinaria. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a guardar y esperamos hasta el 25 de noviembre? O cuando nos dicen cállense, porque ustedes son el problema, vamos a perderles que ¿nos vamos a volver a callar? Ok, esa es la crítica o el cuestionamiento, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de decidir qué hacemos. Bueno, hoy fue esta marcha, ¿y qué hacemos? No, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a reconstruir el tejido social. El tejido social que está totalmente roto, que hay una ruptura, poder achicar esa distancia que hay entre el programa político y las realidades y las precariedades que atraviesan un montón de compañeras y un montón de compañeros organizados o no organizados, con trabajos registrados o trabajos informales, que cada vez la están pasando muy mal. Y después creo que otra de las cosas es comenzar a ser honestas y a ser honestos, ¿no? de cuál va a ser las políticas públicas que se van a implementar o se quiere implementar para poder ir a buscar a esos pibes que dejaron la escuela, ¿no? Que tuvieron que dejar la escuela porque tienen que ir a trabajar de lo que sea, porque en la casa tenés que llevar dinero, o los pibes que están en situación de calle, las chicas jóvenes que están en situación de calle. ¿Qué vamos a hacer con el consumo problemático? Que hoy es una realidad en toda la sociedad y atraviesa todos los extractos sociales. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la salud mental? No, la salud mental de nuestra sociedad, que atraviesan un montón de personas. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo informal? Digamos, hoy por hoy hay un porcentaje muy alto de nuestra población que ejerce trabajos informales, inclusive los compañeros y compañeras que tienen trabajo registrado, una vez que terminan su horario de trabajo, se van y se suben al Uber, se suben al Didi Moto, o hacen trabajo online desde su casa para poder llegar a fin de mes o poder sostener, digamos, sus economías. Y después creo que la tarea del feminismo es poder darnos las discusiones que quizás por las urgencias, por las demandas que cada una tiene en su sector, no tenemos por ahí el tiempo necesario y suficiente para sentarnos a recuperar el debate político, ¿no? Poder debatir políticamente qué horizonte queremos construir y hacernos cargo que por ahí las herramientas que un sector del feminismo propuso, ¿no? Como salida a la violencia de género, como salida al acoso callejero, como salida a los femicidios, son las mismas herramientas que utiliza la derecha y que utiliza el fascismo, que es el derecho penal. Entonces digo, ahí sí, yo sí, como feminista, sí me pregunto, sí abro un interrogante, si el escrache y la cancelación son metodologías que nosotras vamos, ¿no? A darle a las nuevas generaciones para que repitan, ¿no? Violencia, que esa reparación sea el daño hacia el otro. Bueno, eso no es el feminismo, por lo menos no es el feminismo que nosotras queremos. Gaby preguntaba, me meto ahí, Gaby preguntaba qué hacemos con los jóvenes. Yo pregunto, ¿qué hacemos con los chabones? ¿Qué hacemos con los pibes como yo, que fuimos criados por un sistema machista, que tenemos empatía y tratamos de hacer un aporte, que las compañeras nos han dicho desde no tenemos que hacernos cargo de ustedes, hagan su proceso, hasta, bueno, construyan espacios para discutir qué hacen, corten en seco a sus compañeros cuando hay que cortarlos en seco, y me parece que también hay una pregunta, ¿no? ¿Qué rol nos toca a nosotros, los varones cis, heteronormados, que estamos de este lado de la grieta y que entendemos que el feminismo es una herramienta revolucionaria que discute la distribución del capital y el trabajo, pero que al mismo tiempo no hemos encontrado un lugar, digo, capaz que la respuesta es que no, tienen un montón de lugares los varones. Claro, capaz que la respuesta es ustedes no tienen más lugares de lo que tienen. No digo un lugar en el feminismo, obviamente, pero digo, ¿qué hacemos con los chabones? Hay una diferencia, por lo menos nosotros, los chabones de clase media, y bueno, lean a Rita Segato, tienen un montón de herramientas. A mí me preocupan los pibes que no tienen esas herramientas. ¿Y qué hacemos con esos pibes? ¿Cómo se les llega? Escucharlos, abrazarlos. Con propuestas concretas. Y aparte decirle que el feminismo no va ni no atenta contra los derechos de ellos. Claro, justo que mencionabas lo de los scratches, creo que en una primera instancia, por imposición del feminismo blanco, ¿no? Se detuvo en las minidades, ¿no? Tipo, en los micromachismos, en esas violencias que las vivimos nosotras, quienes habitamos el campo político o de la comunicación en el campo público, las vivimos un montón, pero que
pareciera que en un momento se detuvo en eso, ¿no? Se detuvo en esas pequeñas cosas y no se fue hacia lo profundo, lo estructural, lo económico, que es principalmente, digo, nosotras ganamos un 25% menos que los varones por hacer las mismas tareas. Casi todas las familias las familias más pobres son las familias monomarentales. Hay datos en la realidad que nos muestran de que las mujeres no solamente sufren esa violencia, sino que lo económico es lo principal de por qué no se van de sus hogares y demás. Todo eso, esa trayectoria nos fue llevando... Y que ahora se ve con se vuelve a ver eso, porque hay muchas mujeres que siguen viviendo con el violento por una cuestión económica. Dina, vos decís que eso se ve ahora más que hace 2 años, ponele. Sí, totalmente. ¿Lo ves en los barrios? Totalmente. Muchas compañeras que sufren violencia y no se van de sus hogares porque no tienen a dónde irse. Y porque se van a ir a la calle con los pibes. Entonces, porque todo tiene que ver con todo. Todo es una cadena de situaciones. Cuando falta la guita en la casa, la violencia es mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta para solventar, no sé, hasta para un paquete de pañal. O sea, las situaciones de violencia hoy, y no te quiero contar todo lo que las compañeras o las mujeres están haciendo, lo mencionó Georgina. Las compañeras, por ejemplo, en la economía popular, están haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y eso, por ejemplo, también es una discusión que veníamos dando del reconocimiento a los trabajos de cuidado. Y se frenó, me acuerdo en pandemia que no, o sea, las compañeras, las mujeres se pusieron en la primera línea de batalla, perdimos muchas compañeras, muchas mujeres dejaron la vida y empezamos a dar debates profundos y después ahora vos ves que como nos van encajonando a discutir otra agenda y realmente eso quedó relegado. Y después, por otro lado, a mí personalmente me da un ataque de bronca, de mucha angustia, de mucho dolor, cuando veo que la política está en Narnia. Está en un cumple. No está discutiendo la agenda realmente de lo que está pasando. Entonces, ¿Qué máquina de tirar hits que son hoy Georgina y Dina, factos. Sí, no, yo creo que además, digo, hay algo que atraviesa este momento y que lo hablamos mucho acá, que es que la derecha ha sabido construir futuros posibles. Ha construido, para mí son distopías, son los peores de los mundos, pero son sus utopías, son sus horizontes de futuro. Y nosotros, en la lógica del diálogo y el consenso, de la chiquita y la del tratar de conformar a todos, se nos fue mermando la capacidad de soñar futuro posible. Digo, no lo traigo con el feminismo en particular, no lo traigo como el campo popular. Digo, sueños cada vez más bajos, sueños cada vez con precio más de oferta y incapacidad de pensar mundos mejores, de pensar futuros posibles, aunque sean grandilocuentes y lejanos. Bueno, en las últimas elecciones... Déjame cerrar con esto, Gaby. ¿Qué futuro sueña el feminismo? ¿Qué norte hay en la cabeza de quienes piensan un mundo con una perspectiva feminista? Bueno, un futuro de justicia social, un futuro de igualdad en derechos para todos y para todas. Yo lo que creo es que lo que pasó desde el campo nacional y popular es que en algún momento un sector, ¿no?, de la dirigencia política se quedó defendiendo el status quo. Eso fue lo que sucedió. Y no había lugar para discursos disruptivos. Entonces vino un Milei con un discurso disruptivo. O sea, yo el de no hay plata lo escucho desde que tengo, no sé, razonamiento. Es algo muy presente en los sectores populares, el no hay plata. No hay plata en la casa, todo el tiempo te lo están diciendo. Vos lo escuchás, yo lo escuchaba a mi madre, lo escuchaba en la casa de compañeras de mis amigas, digamos. Es muy fuerte que incluso cuando, que es una frase, junto con la de Messi, ¿no? Ese anda para allá, bobo. Era los compañeros Mantero en la calle Avellaneda en Flores, para la Navidad de ese año donde Milei ganó las elecciones presidenciales, las 2 remeras que vendían, que salieron más con las frases, eran esas, la de no hay plata y anda para allá bobo. Y anda para allá bobo. Es fuertísimo eso, porque nos ganaron algo culturalmente, ¿no? Nos ganaron la batalla cultural. Que bueno, que ahí el peronismo decidió por lo menos retirarse, ¿no? Para defender instituciones que no funcionaron bien.
Y me parece que la política es eso, poder discutir y decir, che, no funcionó bien esto y que nadie se ofenda. Exacto. No, nosotros no militamos para que el Ministerio de Desarrollo Social nos dé paquete de polenta. No, nosotros lo que queremos, eso es un mientras tanto. Ahora, el futuro es que todos los compañeros, las compañeras tengan dinero en su bolsillo, ¿no? Y puedan comprar la comida que se les cante. Entonces, hoy por hoy estamos haciendo asistencialismo y esa no es la política que nosotras queremos. Nosotras, verdaderamente, yo soy militante porque me enamoré de la política de la transformación. Bueno, la política de la transformación se transformó en defender instituciones que no funcionaron, no debatir, porque vos no podías debatir nada, porque era, no, ahora no es el momento, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento, no? Y después es nosotras siempre fuimos antestados. Digamos, si hay alguien que siempre ha sido antestado, fuimos nosotros. Entonces, que ese discurso no lo venga y nos lo gane el del frente, porque nosotras teníamos que cerrar la boquita y no es el momento, porque esto ahora no, la derecha va a salir con esto. Bueno, mientras vos abandonás ese campo, ¿no? de lo cultural, de lo social, de no recoger el enojo. O sea, y esto también, digamos, la romantización de la pobreza que se hace. Andá a preguntarle a un compañero del sector popular si él está maravillado con ser pobre. Te va a decir que él quiere ser rico, y es que él quiere tener plata, y el peronismo siempre fue eso. Entonces, ¿de qué momento romantizamos la pobreza? Exactamente, fue la representación de los trabajadores, ¿no? Fue la representación de los trabajadores y del ascenso social, digo, el ascenso social no como mala palabra, el ascenso social como horizonte de sentido. Dina, ¿qué futuro imaginamos? Y mira, nosotras fundamentalmente, porque en la UTEP somos más del 70%, somos mujeres, entonces ahí coincido con lo que dice Georgina, ¿no? Hablamos de una feminización de pobreza, que el sistema sigue excluyendo y que sigue expulsando a las mujeres del sistema, y el horizonte coincido también con Georgina, porque nosotras cuando construimos la UTEP, la construimos con objetivos bastante claros y con discusiones que tienen que ver con las realidades. Hoy la realidad, y no de ahora, sino como lo dijo Georgina, o sea, la realidad en la Argentina es que la informalidad crece cada vez más. Y desde esa informalidad, nosotras no solo nos inventamos nuestro propio trabajo, sino que empezamos a construir otras formas del trabajo. O sea, trabajo en la Argentina hay, porque uno se crea su propio trabajo, uno ve cómo lo organiza, pero siempre a la hora de hablar de la batalla cultural, nosotras sentimos hasta el día de hoy es que siempre se hicieron de la vista gorda. Uh-huh. Como que en la economía solamente, o sea, en la economía en la Argentina solamente se basaba en el sector público y en el sector privado. Mientras tanto, la informalidad seguía creciendo y sigue creciendo. Entonces, con ese debate nosotros construimos el sindicato y creo que el futuro, por lo menos para nuestro sector, es, empiecen a reconocer que en la Argentina la economía tiene una tercera pata, uh-huh, y que tiene que ver con la economía popular, y que hace muchos años, cuando decíamos la economía popular llegó para quedarse, a muchos les molestaba. A mí me ha tocado personalmente escuchar, no, ustedes no deberían de existir. Y posta que para muchas de nosotras en la economía popular no solamente encontramos una salida laboral, sino una salida colectiva, comunitaria a muchos de nuestros problemas. Porque muchas de nosotras también transitó un trabajo o un empleo formal y no encontramos la salida como la encontramos en la economía popular. Entonces, un horizonte es, en primer lugar, reconocer y dejar de romantizar a nuestro trabajo. Porque los trabajos de cuidado que muchas compañeras, que tiene que ver con la rama sociocomunitaria, que están todos los trabajos de cuidado en esa rama, la siguen acotando, la siguen romantizando. Las compañeras no viven de romanticismo, las compañeras están trabajando. Y por otro lado, reconocer que todas estas políticas se tienen que discutir en el Ministerio de Trabajo, no en el Ministerio de Desarrollo. Nosotros lo veníamos discutiendo hace mucho tiempo. No queremos asistencialismo, queremos políticas que acompañen a este sector, que tiene que haber, como dijo también Georgina, nosotras siempre hemos sido críticas al Estado, no para desaparecerlo, sino para mejorarlo. Pero si vos no
no podés tolerar las críticas, o sea, hay que hacerse cargo de las cosas malas que hemos hecho. Pero si no lo ves, seguimos pasando y seguimos tirando la basura abajo de la alfombra. Y eso está mal, porque las críticas o la autocrítica no tiene que servir para pegarnos de latigazos en la espalda, sino que tiene que servir para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, hoy estamos, te hablo, hace rato lo mencionabas, la realidad es que no solo hemos construido la UTEP, sino que nosotras estamos convencidas que hay que seguir ocupando lugares, hay que seguir ocupando espacios. Para mí personalmente, como trabajadora de la economía popular, tener compañeras del sector, no me importa la bandera de quién, de qué organización. A mí lo que me interesa es que estas compañeras estén adentro de estos espacios donde se discute la agenda. Y que tener una cartonera como diputada, tener compañeros representando a nuestro sector, para mí es el camino, que no significa que esté todo saldado, porque por lo menos las veces que converso con Nati Saracho, me dicen acá es un nido de ratas para ponerse de acuerdo, debe ser un caos, pero me parece que no tenemos que abandonar ni la incomodidad, ni la pelea, como dijo Georgina, con mucho respeto, pero hay que incomodar, hay que discutir política, porque no solo se hace política sentada dentro del Congreso. Claro. Nosotras hacemos política estando en la esquina, estando en la olla, estando en la rama textil, estando cartoneando, estando produciendo alimentos. Nosotras hacemos política también desde esos espacios, porque entendimos que somos sujetas políticas y queremos discutir la política y queremos discutir nuestra agenda, porque ya nos cansamos de que sean otros los que hablen por nosotras. 11 3200 0530, somos los Mirta Legrand de la radio de las madres, mesaza total, leo algunos de los mensajes, hay un montón, no voy a llegar con todos. Buena Yair y equipo, que yunta hermosa, te juntaste, dos grosísimas y admiradas compañeras, un gran abrazo para ellas y para ustedes. Claudia desde Marcos Paz, Diego desde Corrientes, hola Yair, excelente mesa que potencian las mujeres, gracias por darle aire de culto absoluto, contenidos, profundidad, originalidad, amor, pasión y paciencia, gracias Diego querido. Acá también nos dicen Georgina Orellano, después excelente Georgina Orellano, acá dice, no sé quién es la compañera, pero le firmo todo al pie. Bueno, estamos con Georgina Orellano, secretaria general de AMAR, Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP. Nos manda mensaje, estamos pasadísimos de tiempo, pero metele una más para el cierre, Belu, así las aprovechamos a las compañeras, no sin antes agradecerle haberse venido después de un día cansador, ¿no? Agitado, sí. Dina decía que desde la mañana estaban las personas con situación de discapacidad, que también muchas transitan situaciones de economía muy fuerte, y que esa pequeña ayuda del Estado les hace la ayuda al cuidado. Bueno, yo un poco para que cierren la jornada de hoy, ¿qué les pareció a cada una y que puedan ilustrarnos con palabras para seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que siempre salir a la calle es la salida, siempre no abandonar la calle, acompañar a los sectores que están siendo perseguidos, estigmatizados, señalados por el actual gobierno, pero bueno, me parece que lo que nos deja son un montón de preguntas. Retomo un poco lo que Dina decía hace un rato, preguntas de que, por ejemplo, hay un montón de compañeras migrantes que hoy no pudieron marchar porque hay una reforma migratoria que lo que va a empezar a aplicar es una racia. Nosotras tenemos compañeras de nuestro colectivo que ya le han llegado notificaciones de tener que presentarse en la Dirección Nacional de Migraciones con un pedido de expulsión, y le dan un margen de 15 días hábiles para que intenten regularizar su situación. Otras compañeras que tienen miedo, que tienen angustia, son también la mayoría compañeras migrantes de Perú, de Ecuador, y que muchas viven hace muchísimos años acá en Argentina, y que han elegido Argentina justamente escapándose de la violencia machista que hay en sus países. Hay compañeras del colectivo Travesti Trans que nos dicen, yo elegí Argentina porque acá hay una ley de identidad de género, porque yo acá puedo caminar sin que nadie me caiga a palo, sin que nadie me violente, porque acá yo puedo acceder a la salud pública, aunque no tenga mi cambio de identidad de género en el DNI. Después también hay otras compañeras que no han podido participar porque tienen que laburar, y entonces tienen que elegir entre comer o ir a la marcha.
¿no? Y me parece que esas son preguntas que nos tenemos que hacer, son preguntas y demandas que tenemos que empezar a pensar de qué manera los transfeminismos vamos a acompañar a esas compañeras, cómo vamos a incluir esas demandas, cómo va a ser el acompañamiento, ¿no?, a las compañeras que están recibiendo las notificaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, las compañeras que viven en la calle, que cada vez son más, las compañeras que están en situación de calle, que están enranchadas, que son violentadas por la policía, que están viviendo en la plaza, compañeras que también están atravesando problemas de consumo problemáticos, sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado, sin ningún tipo de acceso a políticas públicas. Y me parece que el desafío que tenemos los feminismos es que no solamente unir las luchas hoy miércoles 4 de junio conmemorando los 10 años del Ni Una Menos, sino que el feminismo tiene que empezar a ser transversal y tiene que estar también en esos lugares donde están estas urgencias, están estas realidades, están estas precariedades que son ni más ni menos que las precariedades de nuestras compañeras. ¿Dina? Bueno, nada, yo coincido. En primer lugar, seguir consolidando la unidad y después no dejar las calles, claramente. Para mí es fundamental unidad en lucha en la calle, el pueblo peleando desde afuera y muchos, los que no se han vendido, por supuesto, peleando desde adentro, me parece importantísimo. Por otro lado, desde mi lugar como mujer, como trabajadora de la economía popular, pero también como migrante, me parece que nuestros sindicatos tienen que ponerse a la altura, tienen que ponerse a la cabeza de la lucha. Nosotros ayer en la UTEP hicimos una primera reunión con la compañerada migrante y estamos convocando a una asamblea migrante abierta para el 12, porque creo que hay, en primer lugar, tenemos a veces lo que nos pasa a nosotros y a nosotras como migrantes es el miedo, ¿no? Que nos atraviesa y nos paraliza, porque eso, el miedo lo primero que hace es paralizar. Me acuerdo cuando recién asumió Milei, pasaba eso a la hora de querer salir a la calle a luchar, ¿no? Esto de cuando Petovelo salía, bueno, la que marcha, el que corta o el que marcha, se le corta el programa. Y te paralizaba. Y ahora con esta avanzada vuelve a pasar lo mismo. Entonces, muchos compañeros, muchas compañeras empiezan con esto de, bueno, pero no sé si yo tengo derecho a pedir derechos porque no soy de este país. Entonces empieza a atravesarte un montón de situaciones y sensaciones, y ayer lo primero que salía era, bueno, contar cada una desde su experiencia, entendiendo que migrar es un derecho y que muchas veces migrar, cuando sos adulto y elegís este país, pero también lo que por lo menos a mí me pasó, yo migré a los 15 años a este país. Yo tengo 30 años viviendo en la Argentina, o sea, tengo más años viviendo acá que en mi propio país. Y migro porque mi mamá fue la primera que migra, y la verdad que a mí migrar me dolió muchísimo, porque dejar a mi familia, dejar mis raíces, dejar mi cultura, para mí fue un montón, ¿no? Y después me fui arraigando acá, yo fui mamá acá, soy abuela acá, pero también te atraviesan un montón de situaciones, y la verdad que yo elegí Argentina como mi país, como mi segundo país, y creo que ese discurso de que somos el problema en Argentina es un discurso que vuelve a colar y que incluso se empieza a repetir en nuestros propios barrios, ¿no? Con este discurso de, bueno, el peruano narcotraficante, el peruano que vende droga, ¿no? Y creo que ahí hay mucho para desandar, y creo que convocarnos a asambleas donde podamos encontrarnos, donde podamos intercambiar con una información concreta, pero vuelvo a repetir que nuestros sindicatos y que compañeros y compañeras que están desde las instituciones acompañen esta lucha, porque vienen nuevamente en esta avanzada, y para mí la demostración hoy que hubo en la plaza es una demostración de que cuando unimos las luchas, cuando dejamos de mirarnos el ombligo y acompañamos a los más débiles, porque posta, nuestros viejos, nuestras viejas están siendo avasallados, pero también se viene la migrantada, que también viene siendo avasallada, discapacidad que también siendo avasallada, y me parece que es momento de unificar esas luchas, acompañarlas con mucha fuerza y ponernos a la altura, que para eso hemos construido nuestro sindicato, y para eso quienes estamos hoy acá no somos
voz propia, sino somos la voz de todos esos compañeros y compañeras que están esperando, ¿no?, un acompañamiento y una respuesta por parte de nuestras herramientas. Georgina, Dina, muchas gracias por su tiempo. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con esto que se llama ¿Y si sale bien? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Hay temas de salud mental, temas de violencia que nos vienen preocupando y que queríamos charlar hoy con Alicia Stolkirchner, que es especialista en salud mental. A mí, dentro del campo de la salud mental, me preocupan algunas cosas. Por un lado, el nivel de sufrimiento que estamos percibiendo permanentemente en distintos sectores sociales, en distintos niveles, de incremento de una especie de violencia. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...16 pasan de las 23 horas... que quedó la mesa encendida. Increíble las compañeras. La verdad, increíble. seguimos muy contentos de poder estar acá en la radio de las madres... y trayendo estas voces que en general no las vas a ver en otros medios. Trabajadoras de la economía popular, trabajadoras sexuales, feministas... discutiendo el futuro del país. Hoy vamos a tener una columna muy especial. Hoy estrenamos columna porque alguna vez lo tuvimos como invitado... Hoy lo vamos a tener como columnista, lo que es el mercado de pases, Claro, la incorporación que estamos metiendo. Quiero darle la bienvenida al señor David Pizarro Romero, que es nuestro columnista, así lo presento, especializado en Atlántico Sur. ¿Qué hace, David? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá. Muy contento. Ahora vamos a ir, vendeme de qué vamos a estar hablando y ahora me desarrolla la columna.
Bueno, hoy traje un par de noticias. Una tiene que ver con el anunciamiento de que el Reino Unido va a empezar a construir un puerto de aguas profundas con vista a convertirse en la puerta de entrada a la Antártida. Y la otra cuestión tiene que ver con algo que es muy nuevo, que se anunciaron inversiones chinas y rusas en Tierra del Fuego. Opa, bueno, más BRICS que nunca. Ahora nos vamos a meter en la geopolítica. Vamos a contar un poquito de cuando anduvimos en Malvinas y ya nos habían comentado del puerto. De mayor dragado para barcos de gran calado. Pero ahora tenemos la suerte de presentar a nuestro querido poeta Gabriel Reches. Estimado Gaby, ¿con qué vamos el día de hoy? Bueno, temática mujeres movilizadas, feminismos, ni una menos. Vamos a ir con 3 poemas de 3 poetas distintas, de 3 momentos distintos de la historia. Vamos a empezar con Susana Tenon. Susana Tenon es una argentina que empezó en una zona más lírica y termina yendo, para decirlo técnicamente, yéndose al carajo, con un libro que se llama Ova Completa, que es un libro transformador. Hace un rato estábamos hablando de Javier Milei y hablábamos de lo nuevo, y tenemos que empezar a diferenciar, capaz, qué es lo nuevo y qué es lo último. Milei es lo último, no es lo nuevo. Es lo viejo disfrazado de lo nuevo, en realidad es lo último, pero es lo viejo. Bueno, esta mujer con esta obra de hace 40 años, Ova Completa, es lo nuevo. Fue casi texto de cabecera de muchas pibas que pelearon en la calle por reivindicar derechos de las mujeres, con este poema que se llama ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andás a ver. Esa mujer, ¿por qué grita? Andás a ver. Mira qué flores bonitas, ¿por qué grita? Jacintos, margaritas, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? Y esa mujer, vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira los espejitos, ¿será por su corcel? Andás a ver. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas, la mujer. Espejitos, pajaritas que no cantan, ¿por qué grita? Que no vuelan, ¿por qué grita? Que no estorban, la mujer y esa mujer. Y estaba loca, mujer, ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Esa es Susana Tenon, esa es Ova Completa. Argentina, poeta argentina. Poeta argentina, una flor de poeta, absolutamente innovadora, audaz en sus formas y también en sus temáticas. Vamos a otra, una polaca. Bien. Opa. Polaca, la verdad es que, ¿sabes qué? No sé si está viva o murió hace poco. Wisława Szymborska fue premio Nobel hace unos años, hace pocos años. Y a mí lo que me gusta mucho Murió en 2012, Gaby. Murió en 2012. Bueno. Lo que me gusta, no, a esta altura... Pero uno vive a través de su obra, así que... Tal cual. Sí, pero además, a ver, ¿qué me gusta mucho de Szymborska? Que se mete en temas que en teoría están reservados a los hombres, ¿sí? Szymborska no es una poeta mujer que aporta una perspectiva femenina y feminista respecto de la intimidad, la fragilidad, lo chiquito. No, la mina se mete en política, en metafísica, habla del universo, se pone a cuestionar desde perspectivas sociológicas, etc. Este poema se llama Vietnam. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué mordiste el dedo cordial? No sé. Sabés que no te vamos a hacer nada. No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra, tenés que elegir.
No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Esa es Wisława Szymborska. Tremendo, se me venía la imagen, hay una imagen de la guerra de Vietnam, de una combatiente guerrillera vietnamita deteniendo a un yanqui invasor, hermoso, que es poética solo esa imagen. Cuando la leías, a veces uno piensa en imágenes, ¿no? Cuando algo lo atraviesa, se me venía esa imagen. Sí, hay como una mirada que es que la poesía no tiene que explicar cosas, las tiene que mostrar. Muchas veces la poesía te llega así, a través de los sentidos. Y pensando yo en esta clave de esconderse, de no poder responder, muchas de las situaciones de crímenes de guerra que se cometieron durante la guerra de Vietnam fueron los abusos sexuales a mujeres de vietnamitas. Entonces, pensándolo así, como de qué lado estás, las situaciones de cautiverio en la que se encontraban algunas mujeres. Se supo después de que obviamente Estados Unidos dejara Vietnam y se pudieron conocer esos crímenes que se cometieron, que no tenían absolutamente nada que ver los abusos sexuales que se cometieron. Bueno, Szymborska ganó el premio Nobel unos años antes de morir, y gracias a que ganó el premio Nobel, o por culpa de, es que podemos acceder a muchas de sus obras que fueron traducidas, la publicó Editorial Hiperión, se encuentran en internet, se piratean, etcétera. Me encanta. Y ahora pasamos a la actualidad argentina, acá unas cuadras, si bien tiene apellido Melina Alexa Bernaboglu, no me pidan que lo vuelva a decir, romano, porque probablemente lo haya dicho mal. Melina, perdóname si se me escapó una E por una A o una A por una E. Melina es una poeta completamente actual, contemporánea, movediza, arma ciclos, muy inquieta y muy maldita, en cierto modo, y vamos a leer, para terminar, como este panorama de 3 poemas poderosos de 3 mujeres poderosas. Consolaciones se llama el poema, y tiene una pequeña llamada, un pequeño epígrafe de otra poeta gigante que fue Juana Viñosi, que dice... Escúchenlo, esta guachada, ¿no? Siempre tengo una mano lánguida y caída para que alguien baje de su gloria y la bese. Eso dice Juana Viñosi. Y Melina escribe: la gente pregunta, ¿cómo? ¿A vos? ¿Él a vos? ¿En serio? Y me hacen sentir un error, en la secuencia de lo esperable, un trofeo cayéndose de las manos del ganador. Un crimen contra la belleza que yo vengo a representar, y finjo que me consuelan, pero en el fondo no para de molestarme. ¿Piensan que no puedo ser oscura? ¿Que este cuerpo produce más placer que demonios? ¿Que mi amor no es capaz de arruinarlo todo? Permítanme el derecho al desastre. Yo no soy hermosa, no soy buena, ni inteligente. Soy una chica luchando contra su corazón, interponiendo su corazón al corazón de los hombres como un escudo vano. Pocas veces resulta, dura poco tiempo y vista desde afuera es aburrida la batalla. Esta fue Melina, una... ¿Qué querés decir? No, que me gusta mucho. También en clave de cómo nos piensan a las mujeres en el espacio público o en el espacio privado, la fortaleza que a veces se nos pide y las debilidades que las ocultemos, y nuestras debilidades a veces son usadas como carne de cañón de incluso de quien está al lado, ¿no? Por lo que... Bien, sí, yo creo que es una poesía que incomoda, y aparte en un momento donde también por ahí hay cosas que se confunden y uno dice, voy a hacer un poema oscuro, voy a poner la palabra oscuro, voy a hacer un poema revolucionario, voy a poner la palabra revolución, voy a hacer un poema feminista, voy a poner la palabra cuerpa. Bueno, no, por ahí esto es un poema feminista también, ¿no? El de Melina. Bueno, esto fue todo por ahora, amigues. Gabriel Reches en la poesía de Y si sale bien. Suenan estos acordes para presentar a
nuestro columnista patrio, el tipo que viene a resolvernos el tema de cómo vamos a volver a las Malvinas. Porque acá, volver a Malvinas es un acto de poesía, por supuesto, de justicia, de recuperación soberana, pero también es imaginar futuros posibles. Entonces, todos los meses, una vez por mes, mínimo, ya te estamos comprometiendo al aire, vamos a tenerlo a David Romero Pizarro contándonos la actualidad del Atlántico Sur, qué pasa en nuestras Islas Malvinas, en nuestra Antártida, en nuestras Georgias. Algún día hablaremos. ¿Qué nos traes hoy, querido compañero? Bueno, hay 3 noticias y bueno, soy historiador, así que tengo que hablar de una fecha que hoy es un aniversario para algo que pasó hace muchos años. 2 noticias son malas. Una es... Sí, para no perder la costumbre del momento que vivimos. 2 noticias son malas. Una es interesante. Creo que puede ser algo bueno. Vamos a empezar con lo malo porque... Dale. Bueno, lo malo es algo... La primera noticia es algo que se viene anunciando hace bastante, pero finalmente y oficialmente, la semana pasada, el Reino Unido anunció que finalmente empiezan a construir el puerto que vienen preparando y vienen con bombos y platillos de hace más o menos 2 años para volverse efectivamente una puerta de entrada a la Antártida. En este momento hay una competencia entre Ushuaia, Punta Arenas y Puerto Argentino en Malvinas, pero la novedad es que las declaraciones de los británicos muestran que están apuntando a atraer inversiones asiáticas al Atlántico Sur. Entonces, eso es un peligro porque nosotros ya sabemos del tema de los barcos chinos, taiwaneses, coreanos, claro, en la milla 201. Los ingleses tienen 200 millas náuticas desde las islas en todas las direcciones, o sea, es bien entrado nuestro mar argentino. Y es un peligro porque no solo apuntan a crear un puerto en Puerto Argentino de aguas profundas, sino van a crear una ruta de acceso marítima desde el Océano Índico hacia Malvinas, como para que Malvinas sea un centro no solo de conexión con la Antártida, sino también de paso para los barcos que están pescando en el mar, en el Atlántico, y también los barcos que van de paso hacia el Pacífico. Entonces, es un lugar como para que entren, les doy una idea, para que entren 350 barcos. Eso es lo que, al menos eso están diciendo. Es un montón. En Ushuaia, por ejemplo, tenemos mucho menos de la mitad, por ejemplo. O sea, para que tener una idea, Punta Arenas no tiene ni la mitad. Es enorme. Y planean construirlo de acá a 2027. O sea, no es nada. Ya. Son 2 años. Tienen inversiones. Es interesante porque tienen inversiones de empresas británicas, pero también empresas israelíes. Uy, qué raro. ¿Navitas está ahí metida? Navitas está con el tema del petróleo, pero hay una empresa de portuaria, de construcción de grúas y demás, israelí, que está también aportando para el puerto, ¿no? Y no es interesante, es lamentable, pero nos sorprende es que no hubo ninguna declaración del gobierno argentino. O sea, yo entiendo que uno puede decir, bueno, pero total, igual no lo van a hacer. Pero bueno, uno tiene que reclamar para ir sentando precedentes. Mostrar los dientes, por lo menos, claro, vieja, sí, saca un comunicado. Eso me molesta. Claro. No estamos de acuerdo. Ojo, tampoco dijo nada el gobernador de Tierra del Fuego. Que Malvinas es parte de la provincia, ¿no? Pero bueno, que es un gobernador peronista, perdón. Sí. Nada, ojalá que no se haga, que pase un huracán y se caiga todo abajo, no sé, un tornado, Godzilla o quien sea. Pero la segunda noticia es algo por ahí más chiquito, pero que también muestra es una foto de época. La semana pasada un barco oceanográfico británico, el Sir David Attenborough, con bandera de las islas, volvió a pasar por territorio argentino. Ya lo había hecho en el 24 2 veces, lo había hecho también en el 23, o sea, no es solo una cuestión de este gobierno, pero bueno, volvió a pasar por al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, entre la Isla Grande y la Isla de los Estados, y se dirigió a Punta Arenas. Ahí la noticia lo que yo recalco no es tanto el paso, porque eso ya viene pasando y es lamentable,
que no reclamemos ante un barco con bandera Claro, una provocación. Claro, pero que en Punta Arenas lo recibieron con bombos y platillos. Hubo, de hecho, esto por ahí no se sabe, pero el British Antarctic Survey, que es el organismo que controla la Antártida que reclaman los británicos, tiene un muelle en Punta Arenas, o sea, tiene una, mira. sí, claro, tiene un atracadero particular, especial solo para ellos. Había una fiesta en Punta Arenas, algo así, y ellos estuvieron ahí como desfilando con... Claro, porque nosotros fuimos ahí a Punta Arenas, en el muelle ese que están, o sea, que es el del turismo, el que están todos, hay un muelle que es británico. Sí, hay uno de esos que es solo de ellos. Mira, cuando vaya al sur voy a ir. No, y te digo algo, a estas provocaciones que vos le decís, que Argentina no levanta la voz, que es una violación a la soberanía, en cualquier otro país del mundo te disparan, ¿no? Claro. Directamente. Sí, sí, sí. No es que te dicen, muchacho, date la vuelta. Si vos ves lo que pasa entre India y Pakistán, si vos ves lo que pasa entre China y India, si vos pasas con cualquiera, o sea, digo, cualquiera... De mínima te escoltan amablemente, como ha pasado. De mínimo te escoltan con 2 portaaviones y te dicen, Claro. muchacho, mirá, tu territorio queda en Europa. Claro. No pedimos eso, digo, pero por lo menos esto. Sí, al menos una protesta diplomática. Infla el pecho. Yo les bueno, en otros países lo que hacen es le tiran a los costados para que el barco se dé media vuelta y se vaya. Esa es la segunda noticia. La tercera noticia, que es de hoy. El gobernador Melella, o sea, no lo anunció, pero dentro de su círculo hay muchos rumores de que se está llevando a cabo una negociación con Gazprom, que es una empresa rusa, para explotar petróleo y gas no convencional en la isla grande de Tierra del Fuego. Y también hoy salió la noticia en Agenda Malvinas que también el gobierno de Tierra del Fuego está negociando con una empresa china para construir una petroquímica en la ciudad. Es de público conocimiento que el gobernador Melella está enfrentado con el gobierno nacional. Sí. Uno tira para el lado de Estados Unidos, Melella está en desacuerdo, como de hecho estamos todos nosotros. Pero bueno, nada, esto es como un paso adelante. Ellos hace rato vienen negociando con Tierra del Fuego. De hecho, en el 2020, 2019 habían acordado con capitales chinos, con una empresa china. Y acá hay que hablar que todas las empresas chinas tienen una relación con el Estado. Entonces, cuando vos negociás, no es que negociás con José chino, sino... Que Xi Jinping está al tanto de lo que pasa. Exacto, digamos. o sea, en última instancia es el Estado chino. Bueno, para construir esta base naval que tanto se habla y que tan poco se ha hecho. Y después quedó todo frenado porque, bueno, el nuevo gobierno le frenó todo. Los yanquis no quieren que haya ningún chino ni ningún yuan invertido en Tierra del Fuego, ni en el Atlántico Sur en general. Pero bueno, esto por ahí vamos a ver qué pasa, cómo reacciona el gobierno nacional. Es de hoy, yo calculo que mañana, al menos en los medios especializados va a estar, porque salió hace un rato, hace hoy a la tarde. Exclusiva. Es una exclusividad. En el Grito del Sur tiene que salir viejo. Sí, ya lo saco. No, pero es muy fuerte porque es Rusia y China, o sea, es todo lo que está mal para Estados Unidos. No, y además te digo, siempre discutimos este tema. Si no hay una mirada geopolítica de la discusión de la soberanía, como Argentina solo, nos va a ser muy difícil ir a pelearlo. Digo, la primera mirada es sentarte al lado de Brasil, de México, de las otras 2 potencias latinoamericanas y que tiren para tu lado. Y la segunda es que si no vas a la discusión de un mundo multipolar, Estados Unidos es la OTAN, ¿no? Claro. Estamos tirándonos la carta entre gitanos. Sí. No, yo creo que también es parte de una negociación o una disputa a nivel interno, diciendo, bueno, Milei avanza con esto de la base, se rumorea los submarinos nucleares, claro. Y entonces Milei ya dice, bueno, mirá, guarda que yo tengo esto y esto. Entonces vamos a ver qué sucede. Y después respecto a que les traía una efeméride, hoy 4 de junio, podría hablar 10 horas del GO y de la Revolución del 43. Wow. Pero voy a mencionar algo menos conocido, que es el 4 de junio del 46, de 1846. Las fuerzas argentinas derrotaron a los ingleses y a los franceses en la batalla de Punta Quebracho, cerca de Rosario, y eso terminó de derrotar y cerrar ese ciclo de invasión que había empezado con la vuelta de obligado, que al fin y al cabo vuelta de obligado fue una derrota. Claro. Los barcos europeos siguieron río arriba, pero en Punta Quebracho, más o menos unos 800.000 argentinos pelean contra 12 barcos, le hacen una emboscada. De los 12 barcos, 6 son destruidos, otros 2 son quemados
para evitar que los capturen los argentinos. Hay una baja, un muerto argentino contra 60 europeos, es una derrota completa y finalmente se termina retirando y eso genera esa victoria que no es tan mencionada casi en ningún lado, termina generando las negociaciones que después van a finalizar con los ingleses y los británicos y los franceses saludando la bandera argentina, como en forma de desagravio, ¿no? Un dato de color que pinta por ahí un poco a veces lo que nos pasa. Recién en 1939 se hizo un monumento en el lugar de la batalla en honor a los combatientes de ese momento. El general que mandaba era Lucio Mansilla y hacen una cruz de quebracho. Bueno, en 1981 Cargill compra la tierra. Ajá. Y la cruz termina parando, la vuelven a poner pero a 2 kilómetros del lugar. Bueno, es como una cosa, ¿no? Tenemos un lugar heroico, un sitio de memoria, de soberanía, y en 1981 Cargill, un gran monopolio de los alimentos. Cerealera. Sí, que aparte es totalmente extranjera. Nos termina corriendo el lugar. Ahora tenemos la cruz, pero a 2 kilómetros, ¿no? Una metáfora de lo que vivimos, ¿no? Sí. Los dueños del país que no son argentinos, disponiendo en donde construimos y emplazamos nuestra memoria. Me quedo con la historia para la próxima de Lucio Mansilla, tremendo patriota argentino, militar, muy cercano también a Juan Manuel de Rosas, tío de quien luego escribiría el libro de los Ranqueles. Se me acaba de olvidar el nombre exacto. Se cansó de ganarle a los ingleses, Mansilla. Qué tipo basado. Me encanta, hay que hacer la historia de Lucio Mansilla. Muchísimas gracias, David Romero Pizarro, por acompañarnos, por traernos toda la información. Hoy primicia incluso del Atlántico Sur y si sale bien, te comprometemos para volver a venir. Ya Gelatina que lo mira por TV, David firmó contrato con Radio Madres. Un beso a Pedro Rosenblatt, que lo admiramos y lo queremos mucho, pero lo tenemos a David en Y si sale bien. Muchas gracias, querido compañero. Por favor, a ustedes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien... Hoy, programón, te digo, tuvimos trabajadora de la economía social, putas, poetas, Atlántico Sur y soberanía, y cerramos, por supuesto, como nos gusta, faltando 20 minutos para las 24 horas, es el momento de la falopita de redes. Belén del Huerto, cortame un poco la seriedad, dale, viejo, porque... Sí, les vengo a traer que descansen un poco, pero no tanto. Esta es mi propuesta de hoy. Vamos a hablar sobre el último tema de Marilina Bertoldi, El Gordo, un tema que generó un poco de ruido en redes sociales, pero como todo lo que pensamos que es distópico se puede cumplir. Cuestión que Marilina Bertoldi saca el tema El Gordo. Vamos a ver una pequeña introducción al video 1 del Gordo. Programa diario. Está sucediendo una catástrofe en Buenos Aires, pero ella no puede decir nada porque la sacan del aire. El futuro es tan distópico que pareciera que es real. Y aparte veo como un tufillo de que está pasando mucho en las producciones artísticas, donde la distopía pareciera moneda corriente, ¿no? Creo que en un momento en donde nosotros pensamos que este gobierno a veces vira en distópico y qué sé yo, también eso se traslada al arte. Pensábamos en El Eternauta y en esta pieza que es pequeña, cinematográfica, del videoclip de Marilina Bertoldi del Gordo. También hay algo que está pasando afuera, pero no lo puedo decir al aire. Todo lo que se está montando acá tiene que ser fantasía. Y en esa fantasía entra una cantante en escena, en este programa que no puede hablar sobre lo que está pasando afuera, que es Marilina Bertoldi, y esta escena que vamos a ver en El Gordo 2, un recorte del videoclip. La cantante Marilina Bertoldi tiene que ir a este programa y está preocupada porque está muy bronceada ella. Dice, la semana pasada cancelaron al Cookie por esto, porque hay una representación ahí sobre un artista pop, pareciera, que es perfecta para ese momento, un momento que se intenta ocultar, un momento que en donde no hay que pensar. Entonces esta artista entra en escena, está preocupada por su imagen, está y vos ves que hay como un cimbronazo y no pasa nada, y está como asustada, pero entra igual, pero ella sigue pensando, me van a cancelar como cancelaron a Cookie. Muchos, y en realidad es una referencia, su vestimenta a Emilia Mernes con la boina clásica por ahí que hacía Emilia Mernes en su disco MP3, donde hizo todo un recorrido artístico donde era todo su ropa 2000era, muy bronceada ella, muy linda Emilia Mernes, y bueno, la salieron a criticar a Marilina por esto, por decir, ay, ¿por qué te estás metiendo con otras músicas? ¿Por qué las músicas no se pueden apoyar entre ustedes? Como es tipo, todos hagamos un pan de amistad y que puedan triunfar las músicas. Pero lo que está haciendo Marilina en este video, y Malena Pichot en dirigirlo, es una crítica al momento que estamos viviendo, digo. No es diferente a lo que pasa todos los miércoles en esta escena, digo. En una parte están... reprimiendo con gas a los jubilados, y en otro mundo que también se habita de las redes o de otros programas de televisión, están haciendo otra cosa distinta, ¿no? Y de pronto te ponen flashes de lo que está pasando. Es algo que pasa un montón. Haces 5 cuadras después del Congreso y pareciera que no estaría pasando nada a 5 cuadras ahí al frente del Congreso de la Nación. Es algo que nos pasa constantemente. Nosotros queremos comunicar o informar sobre lo que está pasando, pero no queremos ser un bajón todo el tiempo, ¿no? Entonces, Marilina entra en escena para divertir al público en este programa en donde no se puede hablar, y preocupada porque la cancelen como cancelaron a Cookie. Entonces, Malena Pichot salió a responder a las críticas y es como, era exactamente lo que quería que hagan.
que relacionen inmediatamente a qué persona se les venía a la cabeza. Y es obvio que la persona que se les venía a la cabeza es Emilia Mernes, una cantante que pasó por muchos lugares, fue cantante de Agapornis, sacó buenos discos de MP3, pero sus letras realmente no dicen mucho, no dicen nada incluso. Unos días después de que Marilina estrenara El Gordo, Emilia Mernes nos regaló lo que sería su próxima canción. Y quiero que la escuchen muy atentamente. Les traje un adelantito. Solo eso voy a decir. A ver si les gusta. Europeas que no sé, me lo creo. 4 manos en el pelo, caminamos desfilando. Las que pelean conmigo, quieren ver una negrita. Pues I'm a sex machine, quiero ver una quinta bendita. I'm a star, viviendo en mi camarín. Tuve que pisar mi pasajera, se me viaja aquí. Bueno, linda es Emilia, ¿no? Súper profunda la letra. Muy ¿no? profunda la letra. Estoy con mis girls que con mis amigas que son casi modelos. Me compro las marcas, vienen a verme. O sea, lo que ponían en Twitter era muy gracioso porque es como Marilina se quedó corta si quería hacer una representación de Emilia Mernes, porque es tan absurdo. No por la crítica, digo, no, uno no puede juzgar a la música. Hablamos de Fito Páez la otra vez, hablamos un poco del perreo y demás, pero el nivel de frivolidad de la cantante no solamente en este contexto, en cualquier contexto, no habla ni siquiera de amor. Porque uno dice, bueno, ¿sobre qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar sobre la sexualidad, voy a hablar sobre mi deseo, voy a hablar sobre el chico que me gusta, la chica que me gusta, voy a hablar sobre, incluso pueden ser mis inseguridades, pero algo menos profundo que las marcas que la buscan y que mis girls son modelos y que estoy en Milán, es como... parece distópico, es Marilina Bertolli en este video donde está en el programa de Pato Patricia. Porque creo que lo que pasa con Emilia es que ella logra tocar algo y vaciarlo. Ahí al último decía, soy Emilia Hadid. ¿A qué se refiere? Bella Hadid es una supermodelo, hija de un súper rico estadounidense, creo que también tiene orígenes de Medio Oriente, pero Bella Hadid y toda su familia son grandes defensores de la causa palestina. Entonces, ella logra tocar a una persona, tocar culturalmente a Bella Hadid y logra vaciarla de contenido. ¿Qué es lo primero que yo veo de Bella Hadid? No, bueno, es hermosa. Pero incluso Bella Hadid, con su belleza, con ser una persona totalmente rica, es una de las pocas personas en la escena artística mundial que se pronuncia a favor de Palestina. Entonces, lo que pasa con Emilia es un fenómeno que parece que quiere ser hateada todo el tiempo, ¿no? No entiendo cuál es su búsqueda. Todo lo que toca lo convierte en plástico, diría Rubén Blades cuando habla de la... consulta final. Sí. Esta chica es la novia del Duki, ¿no? Sí, es novia de Duki. La verdad que es una gran popstar, digamos. Es una chica que baila, que canta, que es buenísima en lo que hace, pero es 1 centímetro de profundidad, hermana. Aparte, perdón, no tiene sí, que metete, pero David, dale. Si es para pegarle a Emilia, sos bienvenido. No, ella es entrerriana, o sea, yo viví en Entre Ríos. Y es interesante porque ella tiene un origen muy humilde. Exacto. Muy de barrio, es como la movilidad social es ahí. Ella empezó bailando arriba de un camión y cantando canciones de cumbia. Exacto. Y viste, es como muy raro cómo termina de una manera. Ponerle Lali de otro lado. Estaba en la tele a los 7 años y estaba donde está y ella... No, claro, esas trayectorias musicales y esas trayectorias artísticas, vas viendo, o sea, qué es lo que quiere consumir. ¿Cuál es el consumo actual? Bueno, las marcas, Gucci, no sé qué, quiero que me contraten. Bueno,
está ahí siendo un producto solamente repetidor de también lo que el mercado desea de las mujeres, ¿no? Que sean lindas, hermosas, pero que no piensen en nada. Y eso es una marca de esta época. No es casualidad que la belleza o que las cirugías estéticas o que esta idea de que las mujeres solamente podamos hablar eso de marcas o de cosas o de lo que aspiramos ser, es muy parecido a lo que pasa con la narcocultura en países como Colombia, que incluso que pelean muchas organizaciones feministas en contra de esto. ¿Por qué? Porque esta es una pseudo narcocultura, es como construir un estereotipo de cómo quiero que sean las popstars, las chicas y demás, y que eso a las niñas las va permeando cada vez más, porque ni siquiera es una búsqueda de sexualidad o de una búsqueda de personal sobre la trayectoria sexual, ponele. Es exclusivamente capitalismo al palo. Y ni hablar de quienes hacen música de narcocultura en nuestro país, un país sin historia de narcocultura. Me refiero, vamos a ponerle nombre, ya que la fajamos a Emilia y lo fajamos al Duki, un muchacho que se llama Saramay, que es un rosarino de pésima calidad musical, y ni hablar de un bajísimo vuelo intelectual que se saca fotos haciéndose el pandillero de Sinaloa cuando la mamá le pagó el alquiler hasta los 25 años, ¿no? Total. Bueno, así que obviamente acá no salvamos solamente a... Bueno, porque acá jugamos, acá escuchamos y juzgamos. Y te sacamos la piel en vivo, porque esa es la gracia de la columna Falopita de Redes de Belén del Huerto. Y como las hay Emilia Mernes, también los hay al Dilom y los hay el Malandro. Con Reches compartimos pasión por el Malandro Mala Junta. ¿Lo tiene usted, Pizarro, a Malandro Mala Junta? No. Se lo recomendamos, de barrio Las Tunas, en el conurbano norte. Así que bueno, ¿cómo le sacamos el cuero a Emilia Mernes? También te recomendamos que lo escuches al Malandro. Yo quería defender a Emilia Mernes, me lo guardo para la próxima. No importa, es que me quitaría tiempo que preferiría usarlo en criticar a Fito Páez. Uy, Dios. Bueno, no se salva a nadie. Reches todos los días profundiza la grieta con nuestra querida Vicky Nardone a cargo de la puesta en el aire de este programa. A cargo de la operación técnica está el señor Carlos Di Mare. Poniéndonos en el Showtube está nuestro querido compañero Pablito Casasola, productor de este programa. Le quiero mandar un beso grande a Sebastián Furlón y a nuestro querido director argentino que filmó en las Malvinas, Israel Ibaldi. Aquí lo comprometemos a o vivo para volver con su agenda malvinera Atlántico Sur, querido compañero David Romero Pizarro. Firme junto al pueblo. Salud entonces, y quedamos pendientes de acá. Mucha gente muy contenta con la mención a la batalla de Punta Quebracho. Muy buena la mención a la batalla de Punta Quebracho. Abrazo Fernando de Quilmes, que también dice: exquisita poesía. No sé si a ustedes los halagos les sientan bien o deberían decirle qué cagada su poesía para refrendar su idea de antipoeta. No, me sientan bien las dos cosas. Bien, bueno, yo le digo, fue una cagada, no, mentira. Excelente su segmento. Muchas gracias como siempre, Gabriel Reches. Muchas gracias a ustedes. Querida compañera Belén del Huerto, ha sido un lujo compartir con usted el éter esta noche. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Mi nombre es Jair Siol. Escuchame, sigan toda la cobertura @El Grito del Sur, que metimos lujazo de laburo. Y mañana te vamos a contar un informe especial. No te vas a sorprender. ¿Sabías quiénes son los tipos más ricos del mundo? Los dueños de las plataformas de redes sociales. No es ni Vicky Nardone, ni David Pizarro, ni yo, ni Belén. Por ahora, capaz que algún día lo seamos. Nadie se hace rico en un garage con una compu. Son todos hijos y nietos de ricos. Igual que Galperín. Galperín es el nieto del dueño de una curtiembre. Un oligarca, nieto de oligarca, y ahora oligarca con pasaporte uruguayo. Esto se llama Y si sale bien. Y hasta que tengamos una orden del juez o a la gendarmería en la puerta, vamos a seguir viniendo los miércoles a las 22 horas a la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chao.